a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Estoy aquí con la psicóloga Verónica Rubio. ¿Cómo estás, Vero? Hola doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú me escuchas bien? Bien, bien, gracias. Vero, en tu currículum también aparece como que eres educadora en diabetes. Sí, soy educadora en diabetes certificada y tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual y una especialidad en psicología del deporte. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Es realmente necesario ahorita con el tema de la pandemia. Hemos visto diferentes situaciones con médicos, en donde pues los que están en primera línea de batalla, literalmente los que están en los hospitales, han tenido diferentes necesidades de salud mental y me parece que nadie ha tocado como tal el tema, ¿no? Sabemos que lo necesitamos, sabemos que tenemos pues, mucho estrés y muchas situaciones por las que están viviendo y nadie realmente está into it. Entonces, pues me quería hacer esta sesión de los viernes, que es la segunda sesión de salud, para no llamarle médicas, sesiones médicas, estamos muy acostumbrados a hacer sesiones médicas, Sí. son sesiones de salud porque no necesariamente son médicos. Y, sí. estamos muy orgullosos de tenerte aquí y Gracias. me parece que vas a hacer una presentación. Te dejo el micrófono un segundito para hacerte hospedador. Ya. ¿Lista? Ya cuando Okay. quieras, sí. Bueno, muchas gracias, doctora, por haberme invitado a pues a esta sesión. Y bueno, pues aquí voy a tratar de compartir mi pantalla. Advanced Sharing. Ya sí la presento, ¿va? ¿Sí la ven? No. ¿No? Espérame. Quisiera... ya. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por haberme invitado y haberme considerado para este tema en esta segunda sesión. Qué padre, te felicito porque pues Connecting Docs tiene muchísimos médicos y bueno, espero que esto se haga una costumbre y como bien dijiste ahorita, me encantó esta parte en la de, pues no llamarle sesiones médicas porque bien, pues yo no soy médico, como mencionaste, soy licenciada en psicología clínica. Sí sé de medicina por la parte clínica, pero al final de cuentas yo no soy médico y pues me gusta más sesiones de salud porque pues esta parte es de salud mental. Y bueno, pues algo también bien importante que acabas de mencionar, que me gustó mucho y pues la verdad es que tienes toda la razón en lo que dices, cuando dices que ahora por la pandemia, pues todos estos médicos que están en primera línea, y no no nada más los médicos, en general la población en general, pues tuvo temas de problemas psicológicos. Y aquí pues me gustaría, antes de empezar, compartirte algo bien interesante que me pasó. Yo trabajé para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y cuando se presentó esto en el área de la tecnología, estuve de asociada de investigación, hice una aportación ahí de altruista de apoyo en investigación en endocrino. Y entonces resulta que, bueno, pues viene esto de la pandemia, nos mandan a nuestras casas, bla, bla, bla. Y de repente empezaron a hacer un grupo muy grande con todo el personal del instituto. Y pues ahí yo estaba en este grupo. Entonces, ¿por qué? Porque se abrió una línea de apoyo de salud mental, una línea de apoyo COVID para las personas, ¿no? Por parte del instituto. Entonces resulta que cuando empiezan a hablar, pues los médicos, había médicos, enfermeras, nutriólogos, todos estábamos ahí, ¿no? Éramos alrededor de 90 personas las que apoyábamos a esta línea. Y de repente, pues, empezaron a recibir llamadas y me daba mucha risa por los médicos y sin ofender a nadie, ¿no? Porque decían, es que
no sé qué decirle porque me está diciendo que está muy estresado, ya se soltó llorando, no sé cómo decirle que se tranquilice. Entonces, estas llamadas que deberían de haber sido muy rápidas por ser de contención, se convertían en llamadas de media hora. Y entonces empezaron a alarmar, sobre todo el que coordinaba el grupo, porque decía, no, a ver, estas son sesiones de contención, no son sesiones médicas. Y esto es por ser un call center. Entonces empezaron a decir, ¿y hay psicólogos en este grupo? Y bueno, pues levanté la mano, ¿no? Yo, pues sí, claro, habemos psicólogos, aquí es un tema de contención, es un tema de ansiedad, son primeros auxilios psicológicos, hay que hacer esto, esto, esto. Y a partir de ahí se abrió una línea especial de atención psicológica a pacientes bueno, a personas que llamaran al instituto. Entonces, si la persona que contestaba no sabía qué hacer, los mandaban a nuestra línea. Entonces, pues fue una línea que tuvo alrededor de 1000 llamadas, eran llamadas diarias. Sí, la verdad, pero es que es muy impresionante que la necesidad que hay con respecto a este tema. No podemos dejar de lado todos los médicos, enfermeras, personal administrativo, camilleros, técnicos, radiólogos, etcétera. Todos los que realmente están ahí, ¿no? Y no basta con la intención, es lo que yo siempre intento decirles a las personas, no basta tener buena intención para querer ayudar a alguien, se tiene que meter en este caldito de ayuda la profesión, la profesionalidad, necesitamos tener experiencia, alguien que realmente para que ayude de manera correcta hay que ayudarnos con profesión, con conocimiento. Exactamente, tú lo acabas de decir de manera correcta. Eso fue lo que pasó esta vez en el call center, ¿no? Que no sabían cómo contener a las personas. Y bueno, pues a raíz de eso, pues el psicólogo ha tenido mucha importancia en este ciclo, ¿no? En este círculo, en esta parte multifacética. Y bueno, pues hoy quiero hablar de pues son unos temas como básicos, pero principalmente en los profesionales de la salud, lo que es el trauma emocional por pandemia, qué genera ansiedad, emociones, estigmas, escalas, depresión, ansiedad y conclusiones. Puse depresión y ansiedad porque es por lo que más hablaba el paciente en esta línea de ayuda. Además, obvio, el miedo, ¿no? Pero va muy con estas emociones. Entonces, pues antes lo más importante aquí es el trauma emocional por pandemia, sobre todo en los profesionales de la salud, que hubo muchos que se involucraron en forma voluntaria y otros como tú lo acabas de decir, que de forma involuntaria también tuvieron que estar ahí. Entonces, en ambos grupos, pues habían unos que estaban satisfechos con lo que habían aportado, no se sentían satisfechos con lo que habían aportado y se presentaba frustración, enojo e ira súper fácil. Y los que no se habían, los que habían estado ahí de manera involuntaria, la diferencia es que ellos tenían el miedo de perder el control de sus emociones. O sea, una cosa es querer estar y otra cosa es no querer estar. Claro. Entonces, los que estaban por voluntad, pues se enojaban, se irritaban por la frustración que sentían de no lograr el objetivo. Y los que estaban ahí de manera involuntaria tronaban, o sea, llegaban en una crisis y explotaban. Entonces, pues imagínate qué complicado. ¿Cuáles son estas circunstancias que generaban mucha ansiedad? La amenaza a la vida y el encuentro con la muerte. Eso era de todos los días, todo el tiempo. O sea, imagínate en un 24/7 estar en esta dinámica de, chin, ya se murió, se me va a morir, ¿qué hacemos, no? Y la forma que ustedes como médicos que estuvieron en primera línea o están en primera línea, pues sí, nos podrían compartir, ¿no? ¿Cómo es que fallece la gente de COVID? Eso es muy fuerte. Entonces, pues imagínate, y sentirte responsable de alguna situación. ¿Cuántos de ustedes médicos no se sienten o se sintieron responsables porque falleció el paciente? Y no pudieron hacer nada, lo traen en este código, ¿no? De tratar de salvar la vida del paciente. Experimentar el sentimiento de enfrentar una amenaza imposible de vencer y estar alejados de sus seres queridos. O sea, sí lo vivimos hace 2 años, hace 2 años, cuando los médicos, pues, y lo vamos a hablar más adelante, estaban rechazados, tenían que salirse de sus casas,
¿Cuántos médicos no ponían, tengo meses sin ver a mis hijos, no los puedo abrazar, no les puedo dar un beso, me tuve que ir a vivir a otro lado, en fin? O sea, toda una serie de cosas que empezaban a manifestarse en unas emociones que lamentablemente no todos o no muchos sabemos controlar o saben controlar. Quiero hablar de las emociones. Dentro de las emociones básicas, hay emociones funcionales y hay emociones disfuncionales. Las funcionales, o sea, las normales, son la molestia, el temor, la preocupación, la tristeza, alegría, la tranquilidad y el amor. Pero las disfuncionales, que era donde ya caíamos en la pandemia, pues era el ira, el miedo, la ansiedad, la depresión. Entonces, particularmente estas primeras emociones que estoy diciendo, ira, miedo, ansiedad y depresión, que son emociones que se catalogan como negativas, que a nadie le gusta sentir. Sin embargo, existen. O sea, es parte del sistema endocrino, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de estos estigmas que se llegaron a presentar por pandemia. O sea, estoy ocupando pues toda esta parte de la psicología que a lo mejor en la parte médica no tienen tan familiarizado. Entonces, es hoy lo que empieza a tomar gran importancia. Acuérdense que pues esta es una emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que se convierte en un estresante, en un importante estresor psicológico. ¿Y cuáles son las más reportadas o cuáles fueron las más reportadas? Y hasta la fecha, el miedo y la ansiedad. Hay gente que hoy sigue en su casa guardada y no ha salido para nada y ya pasaron 2 años. Entonces, imagínate todas las consecuencias traumáticas que esto ha llegado a ocasionar. Entonces, el estigma es cuando las personas relacionan o asocian un riesgo con una persona, lugar o cosa específica y no hay evidencia de que el riesgo sea mayor en ese grupo que la población en general. El resultado es un profundo dolor emocional. ¿Y cómo estuvo todo el mundo hace 2 años? O sea, realmente esto fue una gran tristeza para todos nosotros. Entonces, es muy importante mencionar, Vero, perdón por interrumpirte. No, al contrario, no, está padre. Sí fue hace 2 años, pero también ahorita lo seguimos viviendo, ¿no? O sea, ahorita los doctores seguimos viendo pacientes. En enero tuvimos muchísimos pacientes, ¿no? Y los pacientes con este miedo del COVID, ¿no? De que desde COVID y la diferencia entre Omicron y esta confusión y entonces pues es un tema, ¿no? Que actualmente sigue, pues ahí sigue rondándonos. Tomando mucha fuerza, ¿no? O sea, sí, realmente ya hoy por hoy empieza a ser un tema del día a día, ¿no? Y que, como tú bien dices, pues sigue siendo como la parte emocional es la parte básica de esto, o sea, porque lo tienes que controlar. Al no saber cómo, como médico, no saber, tómate una aspirina y ya se te quitó, o sea, al no tener ustedes ese control, pues esto se desborda. Y entonces yo, paciente, que voy contigo y te digo, oye, doctora, tengo COVID, ayúdame, dame algo, pues mi fe y mi esperanza está puesta en ti, en que me salves. Claro. O que te llevo a mi mamá y lo mismo, sálvala. ¿Y qué pasa si se muere mi mamá? No, la tolerancia de los doctores ya también ya está muy rebasada, ¿no? O sea, muchos que te siguen recetando ivermectina y acitromicina y lo que fuera, y cuando llega y ves esa receta te enojas con el paciente. A mí me tocó una pobre paciente que le regañó horrible. Y ella no tenía, pues me dijo, es que lo que me recetaron no es mi culpa, ¿no? Y yo me enojé por el doctor que le recetó y que había sido, etcétera. Y el paciente ni la debe ni la teme. Exacto. Y los doctores tenemos tolerancia cero, ¿no? Exactamente. Qué interesante lo que dices, porque no porque uno sea mejor que otro o bueno o malo, o sea, no quiero darle una categoría, sino que simplemente creo que dentro de la profesión como médicos, pues la intención es salvarlo, curarlo, hacerlo sentir bien, ¿no? Eso es como que lo traes en la sangre y haces lo que tengas que hacer para. Y que a la mera hora, pues, ese pensamiento no coincide con el otro médico, entonces, pues, ya hizo, ya deshizo, entonces, el único que acaba así chiquitito es el paciente porque dice, ¿y a quién le creo? ¿Y qué hago? ¿No? Entonces, pues sí, tienes toda la razón. Al final de cuentas, esto es un tema muy importante que, insisto, y tú lo dices muy bien, rebasa, ya me rebasó, ya nos rebasó. Sí, pues ahora parece que
y no quiero ser petulante, pero parece que ahora mucho de esto se va para los psicólogos, pues trátenlos primero emocionalmente, porque no, porque si no, ¿cómo le hago? O sea, tengo pacientes muy desbordados ya por esto, ¿no? Y el tema es que este desbordamiento, el médico como tal, no tiene las herramientas, porque no es psicólogo, para contenerlo. ¿Sí me estoy explicando? 100%. Entonces, bueno, pues vamos un poco a los estigmas. Los profesionales de la salud pueden estar sujetos a respuestas por parte de la comunidad que incluyen rechazo o evitación social, que eso fue un clásico hace 2 años, negativa para cubrir necesidades básicas como recibir atención médica, educación, vivienda o empleo, también es un clásico, y violencia física o psicológica, que eso es lo que tú estás diciendo ahorita. ¿No? O sea, llega el paciente y te dices que me dieron esto, y tú entraste en una crisis y dices, no, no puede ser, esto no está bien, bla, 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 y entonces ya te rebasó. Entonces, de alguna forma, parece hasta una violencia psicológica, ¿no? ¿Cómo se atrevió a ABC? ¿Cómo pensó él hacer esto? ¿Sabes? Y que cuando ahorita, hoy por hoy, cada quien hace lo mejor que puede y utiliza sus propios recursos, ¿no? Entonces, dichas respuestas se pueden complicar la salud mental de los individuos que están estigmatizados por la comunidad. Y aquí viene cómo se resuelve esto, porque pues sí, ya vimos qué, pero y ahora pues ver cómo le hago. Pues es que aquí entra una palabra que pocos conocemos que se llama resiliencia, ¿no? Parece una palabra de repente muy de moda, pero hoy sí es en serio, es la capacidad de soportar y recuperarse ante situaciones de estrés. Y eso no es nada fácil. Es demasiado complicado y sí, mucha gente necesitamos, incluso los mismos psicólogos, necesitamos ahí apoyo de un terapeuta para poder resolver esto. Esta resiliencia hay que aprenderla, ¿sabes? Entonces, las formas de estigma, ¿cómo pues, podemos identificar a las formas? Pues el muro del silencio es cuando quieres evitar la conversación, ¿no? Aquí yo puse de las personas que viven con diabetes, porque es esta parte a la que me dedico. Bueno, ausencia de interés, cuando las personas ya no están interesadas. Por ejemplo, el muro del silencio, ¿no? Hay mucha gente que ya hoy hasta enojada te dice, no quiero saber nada del COVID, ya no me digan nada. O sea, el COVID mató a mi mamá, el COVID mató a mi papá, no quiero saber nada. Entonces se lo guarda. Ausencia de interés, ya me vale, cero cubrebocas, me voy a salir, no me importa, viva la vida y X, yo no tengo nada y esto es un bichito que ahora ya no se llama gripa o le llama corona. Consejos que no ayuda, échale ganas, no llores, no estés triste, que ese es un clásico que todos decimos. Y autoestigmatización, bueno, que pues todo el mundo está hablando de mí. Y eso lo dice Fielgaman, Gordon y Jordan en el 2009. Aquí les puse algunas escalas. Creo que esto a los médicos les puede servir mucho. Yo soy terapeuta cognitivo-conductual. El padre de la terapia, uno de los padres de la terapia cognitivo-conductual fue el doctor Aaron Beck. Y él diseña 2 inventarios, el de depresión y el de ansiedad. Es una escala Likert de me gusta en absoluto, me gusta, no me gusta mucho, me incomoda, no me incomoda, bla, bla, bla. Y es una escala de 21 ítems cada una que puedes aplicar. Y la verdad es que es muy sencilla para identificar si el paciente trae ansiedad o depresión. Y entonces es mucho más fácil poder tú como médico saber si necesitas ayuda del psicólogo o no la necesitas, incluso del mismo psiquiatra, porque si estas escalas salen con niveles muy altos, pues ya necesita tratamiento psiquiátrico, porque en la de depresión habla de ideaciones e intentos suicidas. Entonces ya cuando tú tienes un paciente que trae ideaciones o intentos suicidas, pues ya necesita intervención psiquiátrica, ¿sale? Entonces se las puse, las pueden bajar de internet. Si te sientes más cómoda, pues se la puedes aplicar al paciente y pues ya a partir de ahí la evalúas, es muy fácil también y depende de lo que te salga, pues la mandas o al psicólogo o al psiquiatra. Te voy a contar así como una experiencia de un paciente. Bueno, no fue mi paciente, pero de un equipo de natación. El chico se fue a una fiesta, el nadador, y entonces regresa y contagia a toda la familia. La familia se muere completa. Y él terminó suicidándose. O sea, a ese grado llegó la pandemia. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas? ¿Sí me escuchas? ¿Ya te perdí?
Me parece que a mí también me pasaron muy bien. ¿Me escuchas? Sí, ¿sí me escuchas? Sí, ya te escucho. ¿Me escuchas? Sí, Sí, ya. Ya, y yo. Sí, o sea, realmente hemos escuchado muchas tragedias, no escuché, viví, ¿no? De los pacientes y me parece que estamos hechos a la idea los doctores de hacer, ¿no? O sea, no pararnos a sufrirlo y decir y llorar y sentirnos, yo hubo un momento que tenía en un mismo momento a 120 pacientes, ¿no? Era un Una mundo, entonces, locura. pues por aquí era una tragedia, pero iba realmente como ponernos, a ver quién está bien, ya no hay que preocuparnos tanto por él, ¿sabes? O sea, era un, era un tema importante, me volvió a pasar, y es un tema es urgente, ¿no? Que alguien pusiera el dedo en el renglón y que dijera que estamos contigo, vamos a ver cómo le hacemos que fuera, pero sí es muy importante ver la diferencia de cuando una psicóloga ya no es, ¿no? Es con el psiquiatra y que empieza a dar tratamiento. Exactamente, eso es fundamental. O sea, sí tener bien claro con qué especialista lo vas a mandar o con qué profesional de la salud lo vas a mandar, ¿no? Bueno, Sí. pues voy a platicar un poco ya para ir cerrando qué es la depresión. Nosotros, y ustedes seguramente también conocen el DCM, que hoy es el 5, ¿no? Este manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y la depresión dice, los trastornos depresivos son el trastorno de regulación disruptiva en el estado de ánimo. Los trastornos de depresión mayor, trastorno depresivo persistente, o sea, distimia, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia. O sea, hay varios tipos de depresión. Hay que ver en dónde está el paciente, qué tipo de depresión tiene. Se caracteriza por determinado de al menos 2 semanas de duración. Se debe de considerar la tristeza normal y la de un trastorno de depresión mayor en el duelo que suele llevarse con gran sufrimiento. Que fíjate, eso es lo que está sucediendo en esta pandemia. El duelo de trastorno de depresión, el trastorno de depresión mayor por duelo. ¿Por qué? Porque metían al paciente con COVID y te lo regresaban en una cajita. ¿Y cómo sabías que era tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo? Entonces, al no hacer el cierre emocional en un funeral, al no verlo morir, eso causaba un impacto y sigue causando hoy por hoy un impacto. Entonces, hoy los duelos son con trastorno de depresión mayor porque la persona no alcanza a comprender porque no lo vio morirse, no lo vio en un ataúd, o sea, no cerró el proceso con esa persona. Entonces, pues eso, por eso hoy los psicólogos empezamos a tener muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para poder diagnosticar depresión según el DSM-5? Acuérdate que hay que cumplir con 5. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, y que lo observan otras personas. Disminución importante del interés o placer hacia todas las cosas o actividades. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumenta de peso. Insomnio, hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía. O sea que esto, si te fijas, mucha gente lo tiene, ¿no? Y entonces... Claro, es algo muy general. Eso es muy general, entonces... Y lo veo, hombre, puedo decir de tantas personas alrededor mío que mientras colegas vas diciendo, tuyos, ¿no? Lo voy diciendo, pues esta doctora, este doctor, sí. Sí, o sea, así estamos y ya lo normalizamos. O sea, es lo más triste, que lo normalizas. Sí. Y dices, claro, pues sí, tengo fatiga, pues sí, me siento como un poco culpable de la culpabilidad excesiva porque pues, todos los pacientes que se me murieron, pero bueno, pues ya llevo 2 años así, pues ya está como lo normalizas. Entonces, claro. Pensamientos de muerte recurrentes, que ahí ese de pensamientos de muerte, pues ya es un trastorno de depresión mayor grave. Y bueno, pues ansiedad, que este es otro muy normalizado,
comparten características de miedo como ansiedad, excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo es una respuesta emocional a la amenaza inminente, real o imaginaria. O sea, esa es una emoción que nos ha salvado la vida y que nos ha hecho evolucionar hasta el día de hoy. Entonces, el miedo hoy por hoy se convierte otra vez en una emoción fundamental en todo este rollo de la pandemia. Y la ansiedad es la respuesta a esta emoción, o sea, es el síntoma, ¿no? Y entonces el miedo y la ansiedad se ven reducidas y las evitas. No, no, no me digas nada de eso. No, bueno, ya me voy. No, bueno, y te enfocas y te empiezas el chip y te bloqueas. Entonces tengo que hacer esto y entonces nos metemos y evitamos esta emoción del miedo y pues su síntoma es la ansiedad. Y bueno, pues, ¿qué dice el DSM-5? Es muy difícil de controlar la preocupación. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, fácilmente fatigado, que pues igual súper normalizado, dificultad para concentrarte o quedarte con la mente en blanco, te vuelves súper irritable. Eso ya también, ojo, es muy normalizado. Ay, así es, ese es su carácter, así hay que quererlo. No, o sea, no es normal. Tensión muscular y problemas de sueño. ¿Te suena? Doctora, pues eso es algo sobre todo muy común en los niños. Claro. No, sí, no. Por ejemplo, yo tengo muchísima ansiedad. O sea, eso que leo es para mí el pan nuestro de cada día. Y ya lo normalizas. Y entonces, Totalmente. pues esto no está bien. Y si ya me voy a la parte médica, pues todo lo que el estrés oxidativo que tiene esto, ¿no? Totalmente. Es un tema que me gustaría que casi no sea solo una sesión, me gustaría hacer como más, hacer algo, ¿no? De salud mental. Sí, porque yo, por supuesto, no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni nada de eso, pero lo que sí sé es que tengo un grupo de 5,000 doctores que varios estuvieron en la primera línea de batalla y varios siguen viendo pacientes, seguimos viendo pacientes y tenemos que hacer algo por ellos y tenemos que hacer algo por nosotros, por el gremio de salud en general, también los propios psicólogos que estuvieron ahí, los camilleros, las enfermeras, que ellas están en la línea de batalla, entonces, pues sí, hay que hacer algo. Insisto, hay muchos que de forma involuntaria. Sí. Yo me acuerdo en nutrición, ¿quién se iba a imaginar que los dermatólogos, o sea, toda el área de dermatología, tenía que estar 24/7? Cuando me dicen, es que los dermatólogos están, y yo, ¿cómo por qué tienen que estar los dermatólogos ahí? Porque las máscaras les empezó, todo el equipo le empezó a ocasionar a los médicos y a camilleros, a todos los que mencionan, unas dermatitis terribles. Entonces, los dermatólogos tenían que estar ahí para todo este cuidado. Yo me quedé impresionada, dije, o sea, ¿quién te iba a decir que un dermatólogo tenía que estar ahí? Es algo involuntario, no estudiaste para eso. Totalmente. Sí, es un tema. Es un tema que, y ahora con no solamente los médicos que estuvieron ahí, sino las secuelas post-COVID, ¿no? A todos los que nos dio COVID, pues todas las secuelas de ansiedad y depresión que deja el propio COVID, más lo que vives, es un tema que nadie, los doctores no estamos acostumbrados a darnos un el apapacho, ¿no? Claro, exacto, el apapachito. O sea, continuamente pues tenemos que seguir viendo y tenemos que, por la gente, y erróneamente la gente piensa que no comemos ni dormimos ni tenemos ningún tipo de aparte, de lo que sea. Entonces, pues es un tema y me encanta platicar contigo y me encanta esta sesión y porque es destapar algo que muchos necesitamos. Exactamente, la verdad y que pues tenemos, como ya insisto y lo subrayo, muy normalizado. Y bueno, ya como conclusiones, doctora, cada uno reacciona de forma distinta al estrés. O sea, ahí sí, ojo, aquí no es como todos nos vacunamos contra el estrés y a todos nos va, no. O sea, vuelves a la misma, es diferente el tratamiento. Reconocer nuestras emociones, es miedo, ansiedad, confusión, angustia, desesperación. O sea, eso es algo
que también hoy por hoy me estoy dando cuenta en las terapias, ¿no? Que los pacientes, sobre todo de 40 para arriba, de 30 para arriba, no sabemos distinguir nuestras emociones. Estoy triste, estoy enojado, bueno, ¿qué tengo? Entonces, algo que tenemos que aprender es a distinguir qué emoción tengo para poder entonces darle la solución a esa emoción. Ante una crisis existen respuestas positivas como el afrontamiento, el altruismo y el alivio para contener la crisis. O sea, pues aquí también esas partes te las enseña el terapeuta, el psicólogo, ¿no? Psicólogo terapeuta, lo subrayo, ¿eh? Los cambios permiten una forma diferente de ver el futuro, entender los riesgos y enfrentarse a ellos con un sentido renovado de nuestras propias habilidades y capacidades. O sea, es reconocerte a ti mismo hasta dónde sí puedes y hasta dónde ya no puedes, sobre todo en tus temas emocionales, ¿no? Y encontrar la oportunidad para crecer o definir. O sea, hay que saber cuándo decir, ¿sabes qué? La verdad es que yo no puedo con esto. O sea, yo no puedo ver niños con cáncer. O sea, no puedo trabajar con ellos. O sea, yo psicóloga no puedo trabajar con ellos. O sea, me puede demasiado. Entonces, emocionalmente sé hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. Pero, pues, esas son como las conclusiones. Es un panorama muy general. Creo que hoy por hoy me siento muy contenta de haber estado contigo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que ya a los psicólogos, terapeutas, se nos abre mucho más el trabajo multidisciplinario para con los médicos. Sí, antes los médicos estábamos muy renuentes a tener algún tipo de terapia o seguimiento con un psicólogo, ¿no? Pero ahora la pandemia ha obligado a que los pacientes, a que los médicos se conviertan en pacientes por salud mental, ¿no? O sea, realmente tenemos que priorizar esto porque nadie lo hace. Y para mí es vital, y por eso esta necesidad, estas ganas de hacer esta sesión médica, doctora. Vamos a ver si hay preguntas, y si no, ahorita nos dejas las... un segundito. Sí. Un segundo, voy a ver. Un segundo. Sí, claro. Si quieres, deja de compartir pantalla, por favor, Doc. Que diga, Vero. Perfecto. Mientras mientras buscan las preguntas, me gustaría recomendarles un libro que aquí justo casualmente lo tengo, que se llama El día en que Nietzsche lloró. Yo sé que a muchos médicos les gusta leer. Y bueno, este libro justo habla de cómo es que un médico muy reconocido en Viena, ¿no? En esta época de 1800, muy reconocido, una persona, una eminencia de la medicina, trata a Federico Nietzsche. Entonces, pues Nietzsche es un psicólogo, un filósofo. Y entonces aquí ves cómo se fusionan la medicina y la filosofía, que al final de cuentas es el principio de la psicología, ¿no? Y entonces, cómo al final de cuentas que Nietzsche, que es el paciente, el que termina siendo el paciente es el médico, paciente de Nietzsche, porque acaba tratando todas estas partes psicológicas del médico. Está súper bueno, es una novela bastante buena, que pues si quieren leer un poco de la filosofía y de la medicina, es un buen libro. ¿Me escuchas? ¿Vero? Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Ya, de repente como que De repente como que se corta, ¿no? Ajá, sí. Pero pues bueno, claro que sí haremos estas recomendaciones. Apenas como son las primeras sesiones van creciendo los médicos, después las ven. Ahorita es un horario en donde ellos tienen mucha consulta, etcétera, pero después las ven, y los invito a todos a escribir si tienen cualquier duda
Ahorita le voy a preguntar a Vero dónde la consulta o cómo es su método de consulta, si están interesados. Y también recuerden que cada viernes tenemos nuestras sesiones de salud para realmente concientizar, para aprovechar que somos tantos profesionales de la salud en esta plataforma y poder dar un cachito a nuestros colegas, a todos los que estamos aquí. Y todos tenemos las mismas necesidades, todos queremos pues saber más, ¿no? Justamente esto de la vocación que nos gusta tanto. Pero cuéntanos dónde te pueden encontrar. Pues mira, tengo redes sociales, estoy como Soy con Diabetes en YouTube. Hay muchos, yo digo que mi red social es una red con educación, toda esta parte de la educación en diabetes y de la educación de la salud mental, la hago también a distancia a raíz de la pandemia. Entonces estoy en YouTube, estoy en Instagram y estoy en Facebook como Soy con Diabetes. Perfecto. Pues ya escucharon. Quiero felicitar a todas las mujeres. Hoy es el 11 de febrero, hoy es el día de las mujeres y las niñas en la ciencia. En la ciencia, es correcto. Entonces, pues a todas les mando un fuerte abrazo, pero también a todas. Muchas gracias. En la ciencia, las que preferimos ser científicas y no princesas. Muchas gracias. Les mando un besote y nos vemos el siguiente viernes. El lunes les mando los temas. Gracias, pero muchísimas gracias. Hasta luego, bye. Bye, bye.